Hello, my students. Ok, un saludo especial a todas las personas que estén viendo este contenido, en especial a, pues, bueno, en especial a todo el mundo, a mis estudiantes. Esta es la tercera sesión de la Masterclass. En la sesión de hoy vamos a estar hablando sobre cómo formar oraciones en el verbo pasado. Recuerden, bueno, estas son las oraciones que vamos a estar trabajando para la práctica. Antes de verlas, les quiero hacer el recordatorio de todas las sesiones. Recuérdese que el objetivo central de esta masterclass es que el estudiante se aprenda los verbos de las oraciones de los ejemplos, pero se explica la conjugación de un cierto tiempo verbal solo para que el estudiante no se confunda cuando vea el verbo en acción. Entonces el objetivo de esas clases es que ustedes aprendan verbos y los van a ver en acción. Les voy a dar una explicación del tiempo que se está utilizando y cómo se conjuga, pero principalmente grábense los verbos que vamos a estar hablando. Okay, so we're going to be speaking about the tense, past simple tense. Aquí tenemos el tiempo. Bueno, pues este tiempo ayuda a describir acciones o eventos que ocurrieron en el pasado. Es fundamental, o por esta razón, es fundamental para la narración de experiencias en el pasado. Por ejemplo, cuando uno dice historias o eventos de, pues sí, vea, de cuando uno era niño o en el tiempo pasado, es indispensable utilizar el presente simple. Básicamente para eso, describir eventos o experiencias en el pasado. Es el presente simple. Vamos a estar trabajando con estos verbos. Primero se los voy a decir en español. Perdón, se los voy a decir en su estado base, que es el tú, ¿verdad? Ok, vamos a ver come, que es venir. Cook, que es cocinar. Dance, que es danzar. Do, que es hacer. Draw, que es dibujar. Drink, que es beber. Eat, que es comer. Feel, que es sentir. Y el último tenemos fly, que es volar. Muy bien, entonces, ahora sí, antes de ver la lista de los ejemplos, me gustaría explicarles cómo funciona la conjugación de este tiempo pasado simple. Los verbos se pueden conjugar en dos maneras en el pasado. Para que el verbo indique que está en el pasado, lo podemos hacer mediante la modificación del verbo, o sea, el verbo en sí. Lo cambiamos para que exprese pasado, o podemos ayudar al verbo con otra palabra que se llama un verbo auxiliar. El verbo auxiliar va a indicar que el verbo está en pasado. Este verbo auxiliar vamos a utilizar el do, pero en su versión de pasado, que sería el did. Muy bien, entonces viendo la modificación del verbo va a depender de si nosotros tenemos verbos regulares o verbos irregulares. Los verbos regulares son los cuales su terminación va a terminar en ed. De hecho, nosotros vamos a decir que un verbo es regular o irregular según su conjugación en el pasado. O sea, ¿cómo sabes tú que un verbo es irregular o no es irregular? Conjugado en el pasado. Si su conjugación en el pasado termina en ed, por ejemplo, visited, please listen carefully. Visited, played, listened, watched, liked. Ok. Si la terminación termina en ed, y lo pueden ver en la escritura porque la pronunciación va a variar un poco. En esta clase no les voy a explicar las diferentes pronunciaciones del ed, pero son tres maneras diferentes. Bueno, pero si la escritura termina en ed, va a significar que es un verbo regular. Ahora, si el verbo termina en otra terminación, significa que no es regular y ya no hay reglas para decir cómo debería de conjugarse el verbo. Simplemente te tienes que memorizar la forma en que cambia de presente a pasado. Por ejemplo, tenemos drink, que es el verbo del día de hoy. Drink para pasado es drank. Get, got. Send, sent. Sing, sang. Drink es beber, get es conseguir, llegar, tiene un montón de significados get. Es un verbo multiusos. Send, que es para enviar, y sing, que es de cantar. No es sing, es sing, sing, que es cantar. Muy bien, ahora sí, continuamos la clase. Pues básicamente así sería la forma de modificar nosotros los verbos, de conjugar haciendo una modificación del verbo. Ahora, si queremos conjugar utilizando el verbo auxiliar do, que sería en pasado did,
que lo vamos a utilizar como did. Bueno, si queremos utilizar ese verbo auxiliar, se hace de las siguientes tres formas. El verbo auxiliar do es la forma el auxiliar do en su forma pasada es did. Puede usarse para indicar que el verbo principal está conjugado en pasado y puede usarse en tres maneras diferentes. La primera manera es para hacer una oración negativa y es la más común junto con cómo se pregunta. Bueno, para hacer una oración negativa simplemente vamos a poner antes del verbo el did y la partícula not. Por ejemplo, si el verbo hear es escuchar. Si yo quiero decir yo no te escuché, yo digo I did not hear you. I'm sorry. Sí, I did not hear you. Si yo quiero decir yo no escuché eso, I did not hear it. Este, por cierto, así como un adicional, el verbo hear, a pesar de que termina en D, no es regular, porque fíjense que le faltaría la E. Para que fuera regular tendría que terminar en E. Por lo tanto, las reglas de pronunciación tampoco aplican. Tenemos hear and heard. Hear, heard. Muy bien. Ahora sí. Entonces, cuando queremos utilizar el auxiliar para hacer una oración negativa, nosotros ponemos la persona, el auxiliar did con el not, I did not, y luego el verbo hear, y ya los complementos de la oración. Hear it, que sería el complemento verbal it. I did not hear it. Continuamos. Para nosotros formular una pregunta con el auxiliar, y bueno, si tú quieres hacer una pregunta, necesariamente tienes que tener un auxiliar. Entonces aquí es forzosamente, si quieres hacer una pregunta en el pasado, tienes que utilizar el did. Entonces vamos a, con el mismo verbo de hear del ejemplo, ponemos did you hear it? Que significa ¿tú lo escuchaste? Fíjense en que la oración está en pasado, pero el verbo, lo de hear, les dije presente y pasado termina en de. Y este verbo lo dejamos aún en su presente o en su estado base, no lo conjugamos a pasado. ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos el auxiliar. Les dije, para conjugar nosotros un verbo podemos hacerlo mediante la modificación del verbo o mediante la utilización de un auxiliar. En este caso, nosotros para modificar here utilizamos did. Ya no es necesario hacer la modificación del verbo, porque ya está el did ayudando al verbo a indicar que es pasado. Muy bien. Y el último uso, que este no es tan común, pero pues es bueno que lo sepan. Para hacer énfasis en una afirmación, comúnmente se prefiere solo hacer la modificación del verbo en vez de usarlo al auxiliar. Por ejemplo, yo puedo decir, I did hear it, que significa que yo en realidad, o sea, yo sí lo escuché. Estoy haciendo énfasis en que verdaderamente sí escuché algo. Fíjense que igualmente ponemos el did y ya no ponemos not, ¿verdad? Porque no estamos negando el verbo, pero ya el here no lo ponemos en pasado, no es heard, sino here. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el did ya te indica que el verbo está en pasado. Entonces, solo es para hacer un énfasis. Si yo digo I did hear it, significa que en realidad lo escuché o que verdaderamente lo escuché. Si yo digo I heard it, simplemente conjugando o modificando el verbo a su pasado, es decir que lo escuché. Sin énfasis es normalmente. Bueno, básicamente esa es la explicación del tiempo gramatical que vamos a estar trabajando el día de hoy. Es la conjugación. Ahora sí, vamos a ir a las oraciones de ejemplo. Vamos a estar viendo los verbos del 10 al 18 en nuestra lista de verbos. Y permítanme empezar. Come significa llegar. Para pasado decimos came. I come, I came. Vamos a leer la oración. I came to myself and I was in the hospital. Quiero decir, eh, came es llegar, pero hacia donde está hablando. O sea, si yo digo, hey, come here, significa, o sea, estoy diciéndole a alguien que venga hacia donde yo estoy. ¿Quién es yo? La persona que está hablando. Entonces, siempre que es come, es como en relación a la persona que está viniendo. Puedes decir, I come to the party, y no necesariamente tú estás llegando hacia donde tú estabas, porque tú estás yendo hacia un lugar. Sería mejor decir, I go to the party, es decir, yo voy a la fiesta. I go to the party. Si tu amigo está viniendo a la fiesta y tú estás en la fiesta, he comes to the party. Él viene a la fiesta. ¿Ok? Entonces, en general, el verbo come es para decir que algo está viniendo hacia el que está hablando. En esta oración, I came to myself and I was in the hospital. Cuando dice came to myself, dice volví a mí mismo.
¿Qué significa? Que volví en sí, que tomé conciencia, o sea, como que estaba inconsciente y volví a mí mismo. So I came to myself and I was in the hospital. Y yo estaba en el hospital. El verbo to be lo tenemos conjugado en was, para pasado. Muy bien. Eh, Cook es cocinar. En pasado, esto es un verbo regular, por lo tanto solo se le agrega el ed. Cook, cooked, cooked. She cooked the fish and then she added wine. Added es también un verbo regular, por lo tanto, para pasarlo a pasado nomás le agregamos una ed, es de añadir. She cooked the fish and then she added wine. Ella cocinó el pescado y luego añadió vino. Podemos ver que es un verbo regular. Aquí estamos haciéndolo con tercera persona. Algo importante de la conjugación del verbo pasado es que para todas las personas la terminación ed siempre es la misma. O sea, no hay una conjugación diferente para la primera persona, para la segunda, para el plural, para el singular. No, todas las conjugaciones, siempre y cuando sean en pasado, son iguales. Muy bien, continúo. Dance. Dance significa danzar. Es un verbo regular. Para pasarlo a pasado, digo danced, danced. We danced at the party all the night. Significa que nosotros bailamos en la fiesta toda la noche. Nos, eh, Nosotros bailamos en la fiesta toda la noche. Muy bien, continuemos. Ahora tenemos el verbo do. El pasado de do es did. Entonces, por ejemplo, aquí voy a utilizar el verbo do. I didn't do my homework. El verbo es do, que yo no hice mi tarea. A ver, yo no hice mi tarea. Como podemos ver, el didn't está conjugando al do para hacerlo pasado. Por lo tanto, ya no es necesario poner I didn't did. No puedes decir I didn't did my homework. Tienes que simplemente poner el auxiliar, que ya te está diciendo que el siguiente verbo o el verbo principal está en pasado. Y ya con eso el verbo principal lo dejas en su estado base. I didn't do my homework. Muy bien. Ahora tenemos el verbo draw. Draw significa dibujar. Pasado es drew. Este es un verbo irregular, entonces no se le agrega id, simplemente se cambia totalmente el verbo. She didn't draw a horse, she drew a pony. Pony. Pony, I'm sorry, a pony. She drew a pony. Este, Muy bien. Entonces aquí, como draw, que es el presente, lo dejamos tal cual. Le agregamos el auxiliar para decirlo negativamente. She didn't draw a horse. No le ponemos ni s ni le ponemos otra conjugación. Es su conjugación base y el auxiliar que marca el tiempo pasado. Muy bien. She didn't draw a horse. She drew a pony. Ahora, aquí, como ya no tiene el auxiliar, y ahora sí, el draw lo cambiamos a drew, que sería el pasado. She drew a pony. Entonces significa que ella no dibujó un caballo. Ella dibujó un pony. Un pony. Aquí me faltó el acento en la O. A ver, muy bien. Ahora sí. Otro verbo que es irregular es el verbo drink. Drink significa beber. Pasado drank. Drink, drank. They didn't drink coffee. They drank black tea. Significa que ellos no bebieron café. Ellos bebieron té, té negro. A ver, creo que té va con acento. Sí, es que las palabras de una sola... Bueno, no importa. Té negro. No sé si existe el té negro, me imagino que sí. Me falta como cultura general. Pero bueno. They didn't drink coffee, they drank black tea. Igualmente. No importa la persona, si es para pasado, la conjugación en pasado siempre va a ser didn't. O sea, la conjugación en pasado siempre va a ser la misma independientemente de la persona que para la que ocupemos. Al auxiliar pues, siempre va a ser didn't. El drink lo dejamos en su estado base, no lo pasamos a drank porque el auxiliar ya nos indica que está en pasado drink. Y luego ya cuando
Y en esta segunda parte, they drank black tea, ya no hay auxiliar, por lo tanto, si hay que pasar el drink al drank. They drank black tea. Muy bien. Ahora vamos con la última parte de los ejercicios, que sería ver cómo hacer preguntas en el pasado. Para nosotros hacer preguntas en el pasado, vamos a utilizar eh, el auxiliar did al inicio de la pregunta. Did es para todas las personas, no importa si es singular, plural, primera, segunda o tercera. Entonces empezamos con did. Ah, ok, ya está la pregunta, ¿no? Como ven, empezamos con did. Did I eat vegetables when I was a kid? La pregunta significa, ¿comía yo vegetales cuando era, cuando era un niño? Niño. Ok. De igual manera, el eat es el verbo comer. Su pasado es ate. Eat, ate. En este caso, cuando nosotros ponemos el día al principio para formular la pregunta, ya nos indica que el siguiente verbo o el verbo principal va a estar en estado base. O que, bueno, que es en pasado. Por lo tanto, ya no es necesario conjugar de nuevo el lead en pasado para poner que es una pregunta. Did I eat vegetables when I was a kid? La pregunta es, ¿comía vegetales cuando era un niño? A lo mejor le preguntas a tu mamá, ¿no? Did I eat vegetables when I was a kid? Y ya te dice, no, pues sí comías. No, pues no comías. Comías puras donas o gomitas, gominola. Feel es el verbo sentir. Su pasado es irregular y es felt. Feel, felt. Para preguntar, igualmente, aquí tuve yo un problema cuando hice las diapositivas. O bueno, cuando hice mi texto para... Aquí es feel, feel. Porque empezamos la pregunta con el mismo auxiliar que ya nos indica que el verbo está en pasado. Entonces aquí lo dejamos en su estado base y por ende se queda así, como es en su estado base. Did she feel lonely when her son departed? Departed. ¿Qué significa? Está preguntando si ella, ella se sintió sola. Lonely es sola. Ella se sintió sola. Feel es el verbo sentir. O de sentir o... Sí, o sea, como cuando... Si te sientes alegre, si te sientes triste, si sientes un dolor. So, the question is... Ella se sintió sola cuando su hijo partió. Partió. Y cerramos la pregunta. Depart es un verbo que es regular. Para pasarlo a pasado, pues nomás le ponemos el id. So es departed. Departed. Did she feel lonely when her son departed? Bueno, esa es la pregunta. Empezamos con signo de interrogación. Y la última pregunta sería para el verbo fly. Fly significa volar. Fly, pasado flew. Fly, flew. La pregunta es, ¿Did Superman fly before he walked? Walked. Ok. Como podemos ver, fly, su pasado es flew. Pero como ya tenemos el auxiliar indicando el pasado, entonces el fly se queda en su estado base. Did Superman fly before he walked? Entonces este es que si Superman voló, before es antes, he walked es el caminar, walk es caminar, walk, walk, no decimos walk, decimos walk. La L sí se pronuncia, pero se llama dark L, es un tema avanzado y no es como la L así. Traten de decir lo que yo digo, walk, walk. Y en pasado sería walked, walked. Ujú. Did Superman fly before he walked? Y vamos a decir nosotros, la pregunta es, ¿voló Superman antes de que él caminara? Antes de que él caminó. A ver, estaba conjugando mal en español. Muy bien, pues básicamente así está la conjugación
el tiempo pasado. Como pueden ver aquí vimos cómo se hacen preguntas, cómo se hacen oraciones en negativas y cómo se hacen oraciones en positivo. Pues básicamente son los verbos. Come, que es venir, venir a sí mismo, ¿no? O que alguien venga. The bus is coming to me. El bus está viniendo hacia mí. Cook, cook es cocinar. She can cook, ella puede cocinar. Dance es danzar. I like to dance, I like to dance, me gusta bailar. Do es hacer. Do my homework, I can do my homework. Draw es dibujar. I like to draw flowers, me gusta dibujar flores, no sé. Drink es beber. I don't drink too much. Or I don't drink beer. Yo no bebo cerveza. I don't drink beer. Eat es comer. I like to eat vegetables. I like to eat healthy food. Me gusta comer comida saludable. Feel es sentir. Today I feel good. Hoy me siento bien. Fly, volar. Superman can fly. Superman puede volar. So that's the class for today. I hope you have enjoyed this time, or this is the class for this session. See you in the next session. Mm, okay.